6:39 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, FEDEXPOR, Felipe Rivadeneira. Un gusto recibirlo en la revista de Opinión Democracia para hablar de este tratado de libre comercio, tratado comercial con Costa Rica, que fue anunciado precisamente en la revista de Opinión Democracia por el ministro de la Producción, Julio José Prado, con lo que quiero empezar, por favor. Con Costa Rica, si bien tenemos una canasta exportadora que es muy similar, ¿no es cierto? Ellos también exportan piñas, también exportan bananas, frutas y demás. Es obvio que ellos no nos van a vender bananas y piñas y nosotros tampoco les vamos a vender a ellos. Es decir, no nos vamos a canibalizar ese mercado. Vamos a vendernos cosas que sí necesitamos. Por ejemplo, ¿qué le podemos vender a Costa Rica? Bueno, una gran cantidad de vegetales, una gran cantidad de frutas que ellos no producen durante todo el año. Por ejemplo, chips de cacao, quinoa, otros tipos de superfoods, como se llama hoy por hoy, que ellos pueden incorporar a sus cadenas de valor. Ellos tienen una industria de enlatados muy bien desarrollada y la pueden vender a Estados Unidos, a Canadá u otros países con los cuales Ecuador no tiene acuerdo comercial. Y el lado de Costa Rica de importación podemos beneficiarnos de traer alta tecnología. Ellos tienen fábricas de chips, fábricas de tecnología, de software, de computadoras, que podemos nosotros beneficiarlos y traerlas por acá hacia el Ecuador. Entonces, ese es uno de los temas interesantes, aparatos ortopédicos, medicinas, es decir, todo esa industria de servicios, de odontología, etcétera, y demás, de aparatos médicos, está muy bien desarrollada allá en Costa Rica. Hay una buena noticia, una primicia en este caso, Miguel. De aquí hasta final de esta semana, es decir, hasta mañana, tendremos prácticamente cerrada esa negociación y en un par de semanas anunciaremos ya lo último que nos falta para poder cerrar hacia mediados de diciembre ese acuerdo comercial. Efectivamente, así se concretó. Le saludo a Felipe Rivadeneira, presidente de FEDEXPOR. Leíamos datos precisamente de FEDEXPOR que dan cuenta que en el 2021 el comercio no petrolero entre Ecuador y Costa Rica dejó un saldo desfavorable de $38 millones, en donde las importaciones tuvieron mayor preponderancia que las exportaciones. ¿Se podrá revertir con este acuerdo comercial con Costa Rica? Muy buen día, Felipe. Hola Miguel, qué gusto poderte saludar y a través tuyo a tu distinguida audiencia. Efectivamente sí, el saldo es favorable prácticamente por los montos arancelarios que tenían que pagar nuestros productos de Costa Rica. Yo quiero empezar mencionando que este es un acuerdo muy importante que se ha firmado, y primero por el tipo de acuerdo. Es el primer acuerdo de Tratado de Libre Comercio que tenemos con un país centroamericano. Los otros acuerdos que tenemos con, por ejemplo, Guatemala son acuerdos de alcance parcial apenas. Entonces es un gran modelo que nos va a servir para lo que queremos llegar. Desde FEDEXPOR siempre hemos impulsado a los países centroamericanos como aquel destino de nuestros productos industriales, es decir, una nueva CAN, si se puede decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, hay algunos acuerdos que por ejemplo, preponderan los productos agroalimenticios, como por el caso de la China, por ejemplo. Pero también hay otros acuerdos, como en el caso de Centroamérica, en este caso específico de Costa Rica, donde los productos industriales van a tener su capacidad. Entonces, de esta manera hay que ver la agenda comercial en un conjunto, ¿no? Es decir, algunos sectores pueden verse de alguna manera amenazados, por ejemplo, por el acuerdo con China, pero hay que darles alternativas para que todos los empresarios ecuatorianos tengan esta visión de exportar. Y eso es justamente lo que se necesita en el país. Entonces, insisto, es muy importante el tener este modelo de acuerdo ya suscrito bueno, de alguna manera ya cerrado con Costa Rica, porque estamos en la etapa de revisiones jurídicas, pero que ya estamos en la última etapa, que va a ser un tratado de libre comercio muy amplio, en donde prácticamente este 96-97% de nuestras partidas van a entrar con arancel cero, y esto es una inyección de competitividad enorme. Entonces, claro, si vemos que, por ejemplo, en la línea blanca, una cocina, una refrigeradora entraba con aranceles a Costa Rica y era muy difícil competir con esos aranceles por precio, ahora ya no va a haber ese impedimento una vez que se apruebe esto en los estamentos adecuados, es decir, en el Ecuador pase por la Corte Constitucional, luego lo apruebe la Asamblea, de igual manera en Costa Rica. El sector industrial, como te decía, textiles,
línea blanca, cerámica, etcétera, van a tener una posibilidad de metalmecánica, van a tener una posibilidad cierta de poder exportar a Costa Rica, en donde además tenemos una industria que es muy fuerte en ese sentido, pero que lamentablemente antes por aranceles no podíamos entrar. Entonces esto estoy seguro que se va a revertir de buena manera. Decíamos que de acuerdo con los datos de la balanza comercial, el 2021 tuvimos un saldo desfavorable. Sin embargo, entre enero y octubre del 2022, las exportaciones no petroleras se incrementaron en 51% y las importaciones no petroleras se incrementaron en 21%. Es decir, esa ha sido la tendencia. Ahora, con el acuerdo comercial, va a ser extremadamente bueno para los exportadores debido a que este acuerdo facilitará reducir precisamente los costos. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Como te lo decía hace un momento, hay además ya hay inversiones ecuatorianas en Costa Rica, hay cadenas de supermercados, hay cadenas de ferreterías de allá, que pueden servir también como empresas anclas para poder mandar más productos de allá. Entonces yo creo que lo que se ha logrado ahora, si bien parecería de los datos que estamos analizando ahora, que es un mercado pequeño, es decir, hay una balanza comercial que no supera los 100 millones entre exportaciones e importaciones, pero es la potencialidad que nos da el mismo, ¿no? Y sobre todo este primer paso para poder tener este ataque de estos nuevos mercados junto con lo que puede venirse en República Dominicana, en Panamá, y buscar también de esta manera que todos estos productos industriales que puede exportar el país, así como también los agroalimenticios, como el atún, como el camarón, etcétera, que pueden llegar a seguir creciendo en este mercado, son alternativas positivas que se necesita para poder llegar a crecer en exportaciones aún más, ¿no? El Ecuador ya ha dado muestras claras de esta gran capacidad que tiene de poder exportar productos agroalimenticios al mundo, y ya lo hicimos en el 2020, lo hicimos en el 2021, en el 2022 vamos a volver a superar los récords históricos, y lo mejor que podemos hacer es seguir protegiendo estas exportaciones. No nos olvidemos, Miguel, yo te lo he mencionado en algunas ocasiones, que apenas del 4 de cada 10 dólares que exporta el país están protegidos con acuerdos comerciales, mientras que nuestros competidores, Chile, Colombia, Perú, tienen 9 de cada 10 dólares que exportan protegidos con acuerdos comerciales. Entonces, un acuerdo como el que está, o como el que se cerró con Costa Rica, abona en esta materia. Tenemos que seguir recuperando ese tiempo perdido, ese rezago que teníamos en materia comercial durante mucho tiempo atrás. Y esto lo que ha sucedido ahora, esperemos que sirva mucho. Ahora, el acuerdo comercial siempre es apenas un instrumento, como te decía, es una inyección de competitividad directa que se da. Ya dependerá mucho de nosotros, como sector privado, que exploremos las posibilidades de negocios, que tengamos ruedas de negocios con los empresarios también costarricenses, para de esta manera poder seguir avanzando y creciendo en la relación comercial bilateral entre los dos países. Cuando uno revisa las exportaciones ecuatorianas a Costa Rica, cierto es, como decía Felipe Rivadeneira, presidente de FedExport, pueden ser cantidades todavía simbólicas frente a lo que debiera ser un mercado mucho más abierto de exportaciones. Pero vemos que ha habido un crecimiento paulatino de productos de la pesca, crustáceos, conservas de atún, productos químicos, minerales y metales. La perspectiva es que esto pudiera, con el acuerdo comercial, crecer sustancialmente. Sí, seguramente, ¿no? Y eso se va a dar, porque el momento que, como te lo mencionaba hace un momento, ¿no? El momento que uno ya tiene un instrumento jurídico de largo plazo, es decir, donde se establecen las reglas del juego, donde se da la estabilidad jurídica, donde se da la tranquilidad y el buen clima para hacer negocios, los empresarios, tanto de Costa Rica como del Ecuador, van a explorar más alternativas, y eso va a suceder. Fíjate ahora lo que sucede con las importaciones. Del 63% de lo que importamos de Costa Rica corresponden a materias primas y bienes de capital, lo que bien mencionaba hace un momento el ministro Prado. De allá traemos mucha tecnología. Entonces yo creo que lo que tenemos que buscar es también que Costa Rica sea un puente también para llegar a otros países de Centroamérica que de alguna manera nos permitan, y de esta manera ir creciendo
en los productos que exportamos, porque claro, si uno ve la canasta exportable ahorita, claro, en primer lugar está la pesca, en segundo está las conservas de atún, pero en tercer lugar ya, por ejemplo, vemos productos químicos, vemos minerales y metales, vemos maquinaria y aparatos eléctricos, vemos textiles, vemos plástico, manufacturas, vemos línea blanca, como te decía. Entonces tiene una alternativa distinta para se podría decir, nuestra canasta exportable, ya no solo de productos alimenticios, sino de productos industriales, que es una gran se podría decir, oxígeno que se le puede dar a una industria que en el Ecuador es muy buena y que obviamente no podía competir por costos elevados de arancel. Entonces, el momento que esto se reduce a cero, va a haber esta gran posibilidad de que el producto ecuatoriano, que es bien calificado, que es bien apreciado, pero que lamentablemente por precio no podía competir, ahora ya lo va a poder hacer de esta manera importante y eso va lógicamente a hacer que se incrementen estas exportaciones, ¿no? Insisto, y además esto hay que verlo como un conjunto, ¿no? Es decir, si tenemos en la mira acuerdos comerciales con Costa Rica ya prácticamente cerrado, tenemos con Panamá, tenemos con República Dominicana, tenemos con Canadá, tenemos con la China, tenemos con Corea del Sur, tenemos también esta intención que ayer hubo una muy buena noticia también de parte de esta intención, de esta carta de intención de los senadores norteamericanos del ala republicana que le solicitan al presidente Biden que ya inicien las negociaciones del Tratado de Estados Unidos con Ecuador. Y es importante porque todo suma, es parte de esta estrategia global, insisto, de recuperar ese tiempo perdido para tratar de poder al Ecuador y a todo nuestro sector productivo exportador, y no solo el productivo exportador, sino también productivo industrial, que a veces no exportaba, para que empiece a exportar, porque esto va a traer más divisas, más flujo de mercancías al país, más negocios, más empleo, más impuestos, es decir, se genera este círculo virtuoso donde todos vamos a ganar, ¿no? Entonces hay que seguir para adelante, esperemos que en el 2023 todo ese gran trabajo que se ha generado en el 2022 con 3 equipos negociadores trabajando paralelamente con todos estos acuerdos comerciales que te mencionaba, se empiecen a concretar. Esperemos que la Asamblea también agilite eso porque son alternativas válidas, alternativas reales, inyecciones de competitividad, como te decía, que nos van a permitir crecer más aún en nuestras exportaciones. Y claro, y ahora duplicamos a las exportaciones petroleras, pero yo quiero triplicar, yo quiero poder triplicar, porque esto primero es sostenible, esto primero va al sector privado, y el sector privado, como todos sabemos, es quien está llamado a generar el empleo y a sostener este empleo y un empleo de calidad, ¿no? Ahora, como bien decía Felipe Rivadeneira, aquí está una herramienta que va a facilitar estas exportaciones en condiciones diferentes. Sin embargo, nos toca una tarea, cumplir los deberes internos. Por ejemplo, cómo mejorar los niveles de competitividad. Sí, no, esa es una tarea que tenemos pendiente, pero ahí yo tengo una repregunta, Miguel, en ese sentido, ¿no? ¿Qué vamos a esperar? ¿Primero recuperar los niveles de competitividad o obligarnos o tener ya una fecha o una presión de un compromiso internacional para mejorar? Yo siempre he sido de la idea que en este país, y teniendo la experiencia, por ejemplo, de lo que sucedió con Europa, es preferible tener ese compromiso internacional para que la política no se meta en temas de comercio, es decir, que seamos más pragmáticos, que blindemos al comercio de los vaivenes políticos, y esto es justamente lo que te generan los acuerdos comerciales. Europa es un claro ejemplo en donde destruimos muchos mitos en ese sentido. Se firmó el acuerdo con Europa y hemos ido avanzando en materia de competitividad, y eso es importante y tenemos que seguirlo haciendo así. Es decir, hay muchos sectores que requieren de esta estructura de nuevos costos. Le he escuchado al ministro Prado que están trabajando en una agenda de competitividad y una estrategia de competitividad donde a veces ni siquiera es solo impuestos, sino también es la forma de ir reduciendo trámites engorrosos, sobre costos en procesos, es decir, muchos de los temas que podemos irlos puliendo y que obviamente el momento que tú estás compitiendo afuera te obligas a hacerlo, porque aquí el costo no se lo puede trasladar al consumidor en el extranjero porque simplemente no te lo compra. No es lo que sucede internamente, ¿no? Internamente si tú tienes un sobrecosto, muchas veces lo que haces es incrementar el precio y ves cómo responde la demanda. En el caso de las exportaciones de hacia afuera, eso no lo puedes hacer porque
el producto te lo fija un mercado en el exterior donde tienes que tener precios atractivos, tienes que ser competitivo, tienes que cumplir con principios, por ejemplo, como el de no exportar impuestos, para que de esa manera se pueda hacer tu producto que ya de por sí tiene buena calidad, pero también sea competitivo en cuanto a precio y en cuanto a volúmenes de exportación. Y eso es lo que tenemos que conseguir, y yo creo que la suscripción, insisto, de los acuerdos comerciales nos va a llevar a esa vía. Tenemos, insisto, la buena experiencia con Europa, donde se han incrementado más de 600, 700 millones de dólares de exportaciones en los últimos años desde la firma. Tenemos más de 6.000 millones de dólares de comercio, de incremento de exportaciones, de sostenimiento de exportaciones con ese mercado, a pesar de todos los vaivenes que ha habido, ¿no? La guerra, la caída, la inflación, la depresión que ha tenido Europa, y se han generado más de 25.000 nuevas plazas de empleo. Entonces, si uno analiza todos estos escenarios, sabemos que es el camino adecuado, y ojalá, insisto, en el 2023 cerremos más acuerdos, unos 5 o 6, y si se puede abrir la vía para tener esa posibilidad de este anhelo que hemos tenido como sector privado desde hace más de 17 años de suscribir un acuerdo con los Estados Unidos, un país que tiene nuestra misma moneda, donde están los dólares, donde tenemos facilidades logísticas, donde tiene una gran posibilidad de crecer la zona rural del país, los productos agroalimenticios. Es increíble, porque si uno hace análisis para atrás, quienes se opusieron en el 2005 fueron justamente los que podían ser los mayores beneficiarios del acuerdo con los Estados Unidos, ¿no? Y eso esperemos, obviamente está lejano todavía, pero luego de la semana pasada, de esta visita histórica que hizo el presidente Lasso el lunes de esta semana, ya se produce esta carta de los senadores norteamericanos. Es decir, en la política no hay coincidencias, ¿no? Es decir, esto sigue abonando para este camino, ir golpeando la puerta y tratar de conseguir volvernos a poner en la agenda de un mercado tan importante como nuestro primer socio comercial, y que en conjunto con el resto de los acuerdos que se está trabajando generará mayores beneficios y mayor inyección de competitividad para todos los sectores de producción y de exportación del país, con miras a qué, a crecer y a generar más empleo, que es lo que todo el Ecuador requiere, ¿no? Ahora, decía Felipe Rivadeneira, este anuncio de nuevos acuerdos comerciales, lo cual es una agenda importante para el sector productivo ecuatoriano. Precisamente, el ministro de la Producción, Julio José Prado, anunció aquí en la revista de Opinión y Democracia esas perspectivas para el próximo año con otros países. Por favor. Estos son los 4 acuerdos que están más cercanos, ¿no es cierto? México, Costa Rica, Corea y China. Otros acuerdos comerciales que el próximo año esperamos abrirlos. Canadá, ¿no? Este es un acuerdo comercial en el cual ya iniciamos la fase que podemos llamarle la fase 0, se llama la fase de charlas exploratorias, es una fase formal en la cual iniciamos conversaciones con los sectores productivos de Canadá y del Ecuador para ver qué es lo que podemos abrir, qué es lo que no podemos abrir, es decir, es una fase de exploración. Nos ponemos de acuerdo en lo que llamamos los términos de referencia del acuerdo para saber qué es lo que vamos a negociar y qué es lo que no vamos a negociar, y yo espero, Miguel, que para el mes de junio del próximo año, a más tardar, podamos oficialmente abrir TLC, es decir, las negociaciones de un TLC con Canadá. Creo yo que el próximo año podemos tener buenas noticias de iniciar un acuerdo comercial, es con Singapur. ¿Cómo ve esas perspectivas de avance dentro de esta política comercial, Felipe? Yo creo que es el camino correcto, ¿no? Insisto, todo abona a ir hacia el camino correcto. Canadá es un mercado muy importante, Singapur también, es decir, porque no todos los sectores de la producción pueden, privada ecuatoriana me refiero, pueden tener ventajas de un mercado en otro. Es decir, lo importante es dar alternativas para que se explore y se exporten productos en cada uno dependiendo de las características de cada uno de los mercados. Y esto también ayuda a hacer algo que en el comercio exterior es extremadamente sano, Miguel, que es la diversificación de mercados. Fíjate lo que ha sucedido con el camarón. El camarón, cuando empezó a exportar a China y tuvo este crecimiento enorme de dar un salto, hace 6 años el camarón apenas exportaba 1.200 millones de dólares y ahora va a cerrar casi en 6.500 millones de dólares. Y esto es gracias a que logró entrar al mercado chino, ¿no es cierto? Se generó una riqueza de más de 2.000 millones de dólares, pero esto permitió que el sector camaronero esa riqueza invierta y genere nuevas plantas de producción distintas para atacar otros mercados, como por ejemplo el norteamericano.
¿Por qué pongo este ejemplo? Porque es muy sencillo. A la China el camarón le gusta completo, con cabeza y con cola, mientras que al mercado norteamericano le gusta de una forma más procesada, es decir, que sea desvenado, que sea pelado, que sea precocinado, que sea empaquetado de otra forma. Y esa riqueza permitió que el sector camaronero invierta en ese tipo de plantas, ¿no es cierto? Y ahora somos el primer proveedor de camarón hacia los Estados Unidos. Entonces, si a eso le das alternativas como Canadá, como Singapur, como otros mercados, obviamente va a haber muchas más posibilidades de explorar nuevos negocios para el sector privado ecuatoriano, y eso implica nuevas inversiones, nuevo empleo, nueva posibilidad de ir creciendo nuestra capacidad productiva. Y yo creo que mercados tan importantes como los que ha mencionado el ministro, que realmente tienen una capacidad de consumo enorme, son aquellos que pueden generar y dar más valor a nuestras exportaciones. No nos olvidemos que nosotros exportamos en dólares y eso sí es, siempre va a ser un gran desafío, pero creo que lo hemos demostrado que lo hacemos muy bien durante los últimos 22 años. Y claro, y sin ni siquiera tener estas ventajas arancelarias, ¿no? En el caso de las flores con Canadá, en el momento que Colombia suscribió el acuerdo comercial con Canadá, ese 7 u 8% de arancel prácticamente nos dejó afuera. Ese es otro ejemplo muy puntual, pero el rato que eso se elimine, obviamente tendremos esa posibilidad de ya competir en igualdad de condiciones, y estoy seguro que siempre vamos a ganar, porque nuestros productos, Miguel, esto creo que lo dijo el ministro Prado también en su momento y lo repito, no podemos tener el mejor camarón del mundo, el mejor banano del mundo, el mejor cacao del mundo, las mejores flores del mundo y no tener los mejores acuerdos comerciales del mundo, ¿no? Eso no tiene sentido. Y allá es donde estamos buscando, y obviamente el sector exportador y la Federación Ecuatoriana de Exportadores siempre lo ha dicho, esto no desde ahora, no porque el gobierno está viendo los acuerdos, esto lo venimos repitiendo desde hace muchos años atrás con este plan de exportaciones que siempre hemos dicho que tiene que existir en el país, y allá es hacia donde tenemos que ir porque sabemos que es el camino correcto. Insisto, ya lo demostramos con la Unión Europea, que no nos equivocamos, que tuvimos la razón, y allá es a donde tenemos que ir para abrir la economía y dar mayor alternativa a los emprendedores, a las pequeñas empresas, a las medianas empresas y a las grandes empresas de tener posibilidad de crecer, porque el mercado y los consumidores no están en el país, Miguel, están afuera en el mundo, ¿no? Con este entorno, ¿cómo ve las perspectivas 2023 en materia comercial y materia de exportaciones? Bueno, a ver, los acuerdos, si bien como hemos conversado en esta mañana, son muy importantes, van a tomar su tiempo. Y esto es algo que lógicamente es el camino correcto, pero no genera resultados al corto plazo, ¿no? El 2023 va a ser un año desafiante. Tenemos todavía una caída importante del consumo de parte de Europa, eso hay que decirlo de esta manera, por la crisis energética, es decir, el consumo de los hogares allá ha preferido o ha privilegiado otro tipo de consumos. Entonces el mercado europeo va a ser muy complicado por las obvias razones de la crisis energética y de la guerra Rusia de Ucrania. Hay que seguir explorando alternativas, como te decía, de este ejercicio de ir diversificando mercados. Esa señal no es una señal muy positiva, pero también hay otros mercados que de alguna manera se han recuperado. En el caso de la China, por ejemplo, si logramos cerrar lo más pronto posible el acuerdo con la China, vemos que la China en cambio tiene un crecimiento del 7% en el consumo de productos alimenticios. Estados Unidos, de alguna manera, la inflación también les ha pegado y de alguna manera se ha deprimido ese mercado, pero hay que ir pensando que va a ser un año como este, no va a ser un año sencillo. El 2022 no fue un año fácil desde la crisis logística, desde la guerra de Rusia de Ucrania, pero de alguna manera el sector exportador logró esa resiliencia y vamos a superar los valores históricos. Hay sectores que generan preocupación como el banano, por ejemplo, el banano ha vuelto a niveles de exportación del 2017, es decir, un retroceso de 5 años. A ellos sí creo que les ha afectado mucho el tema de la baja de consumo en Europa y de la guerra de Rusia-Ucrania. Hay que darles alternativas. China puede ser una buena alternativa para ellos, para que de esa manera puedan ir creciendo. Y todo va a depender, insisto, Miguel, los tiempos que nos demoremos de firmar estos acuerdos. Y si es que esto se produce rápidamente, habrá resultados más al mediano plazo. Y lamentablemente en el comercio exterior los resultados no se los miden a corto plazo, es una realidad, es algo que es real. Sabemos que, por ejemplo, la guerra de Rusia-Ucrania empezó en febrero o marzo y recién en estos meses estamos viendo cómo le ha golpeado prácticamente al sector del banano del país, que
no es un sector menor, ojo, no es un sector extremadamente importante, es nuestro segundo producto de exportación. También hay complicaciones en el sector camaronero, también hay complicaciones en el sector atunero, por ejemplo. Con Europa han tenido un golpe muy, muy fuerte porque Europa se ha volcado a consumir productos más baratos justamente por la inflación. Han preferido precio a calidad. Hay que darle una alternativa al sector atunero. Otro de los puntos que tal vez se me quedó, que creo que es importante trabajarlo con los Estados Unidos mientras existe o mientras no se apertura en la negociación, es buscar que se le otorgue un paquete de preferencias arancelarias del país o que se incluya algunos productos como por ejemplo el atún en el SGP. El SGP, este Sistema General de Preferencias Unilateral que otorga a los Estados Unidos, puede ayudar mucho a dar una alternativa de otro mercado hacia un sector que no la ha pasado bien en este último mes. Han tenido que inclusive paralizar plantas en algunos momentos por la falta de demanda europea. Entonces, no es un escenario ideal. Va a haber muchos desafíos, muchas complicaciones en 2023, pero bueno, habrá que buscar las soluciones, habrá que buscar las alternativas para encontrar de esta manera el sostener estos 18,000 millones de dólares de exportaciones no petroleras que vamos a cerrar este año. Esperemos que no hayamos llegado a nuestro techo. Yo no creo eso, yo creo que vamos a seguir creciendo aún más, pero no estamos libres de estos grandes desafíos que nos espera el próximo año en materia de el comportamiento de los mercados en el exterior. Bien, al presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, Fedexport, Felipe Rivadeneira, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia y hablar de estas buenas perspectivas en materia de exportaciones y acuerdos comerciales del Ecuador. Muchas gracias, Felipe, su atención. A usted, Miguel, un gusto siempre saludarle. Un buen día. Muy amable. Muy buen día. 7:06 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo sobre la coyuntura actual y las perspectivas para el 2023, cómo se proyecta la inversión social el próximo año. Invitados, el economista Fidel Jaramillo, catedrático, el sociólogo y politólogo Julio Echeverría y el catedrático y articulista doctor Sebastián Mantilla. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Espacio informativo. La lucha contra un enemigo común como es el narcotráfico está en manos de todos los ecuatorianos. La consulta ciudadana busca combatir los problemas que hoy por hoy nos aquejan y frente a los cuales no podemos ser indiferentes. Por esta razón, el gobierno del presidente Guillermo Lasso mira a la consulta como la oportunidad para que los ecuatorianos y ecuatorianas, más allá de cualquier línea política, le pueda decir sí a